Muy buenas, aquí Legend Sarco y de otro nuevo vídeo para el canal. Y gente, ahora que se acerca a Halloween y que me he pasado recientemente Silent Hill 2 Remake, apetece hablar, ¿no? Apetece hablar y jugar a juegos de terror, a survival horror. ¿Por qué? Porque, como he dicho, se acerca a Halloween y tengo reciente el haberme pasado el Silent Hill 2, que por cierto es un juegazo, nunca me cansaré de decirlo, y que a nivel de ventas le está yendo bien. Y yo como fan pues estoy contento porque Silent Hill está de regreso y tiene presente y futuro. Bien, dicho esto, me apetece hablar de una IP olvidada y que me da mucha pena porque es una IP que me encanta y que no sabemos qué va a pasar en un futuro. O sea, hablo de The Evil Within. Tanto la primera entrega como la segunda son muy buenos juegos de terror y que yo pienso que no se le ha dado el valor que merece. No sabemos qué va a pasar con esta saga, porque tiene 2 entregas, y bueno, con lo que pasó con el estudio, pues no sabemos qué va a pasar con esta licencia, la verdad, porque en el caso de Hi-Fi Rush, pues ya sabemos que sí va a haber una segunda entrega a pesar de lo que sucedió con el estudio. Pero sin embargo, a mí me encantaría saber qué va a pasar con The Evil Within, incertidumbre pura. Yo me acuerdo del primer The Evil Within, ¿vale? Que la verdad que el padre de Resident Evil hiciera una nueva IP, pues a mí siempre me levantó las expectativas. Y cuando este juego salió al mercado, me encantó. ¿Por qué? Porque era la combinación perfecta de un juego de terror con acción. Era la combinación perfecta. Era un Resident Evil 4, pero añadiendo terror psicológico, y a nivel de criaturas también daba miedo. O sea, a nivel de criaturas, el diseño de enemigos de The Evil Within siempre me ha encantado. Y era un juego, pues, que tenía la sensación de que era muy completo como juego de terror y survival horror. O sea, las 2 entregas me encantan, pero el primer The Evil Within lo veo muy macabro. Era un juego donde a mí, personalmente, yo me acuerdo que en aquella época pues Resident Evil estaba más enfocado a la acción, ¿vale? Había mucha gente criticando que Resident Evil, pues con el 5, sobre todo con el 6, pues la saga, pues era pura acción, y The Evil Within era, pues lo que pedía la gente, que, pues Resident Evil se fue más a la acción pura y dura, olvidándose también de ciertos aspectos. Y sin embargo, The Evil Within era como un Resident Evil 4, pero al mismo tiempo te brindaba, pues terror, momentos espeluznantes, puzzles y demás. Eso era el primer The Evil Within. A nivel gráfico no era un portento en su época, pero nos brindaba una ambientación única, una atmósfera única, y la verdad que un juego, pues que a todos los amantes del género de terror nos encantó. O sea, a mí personalmente, el primer The Evil Within le tengo mucho cariño, porque sobre todo en aquella época cuando salió, que, oye, los juegos de terror y survival horror, había buenos juegos, pero necesitábamos algo como The Evil Within, que salió en el año, si no me equivoco, 2014. En 2014, ¿eh? Y por aquella época, pues no era como ahora, que ahora hay muchísimos juegos de terror y de survival horror de calidad, que si Alan Wake, que si los remakes de Resident Evil, que si los Resident Evil numéricos pues ha ganado una calidad increíble, que está el Alan Wake 2, que está ahora el Silent Hill 2 Remake, y puedo seguir así con juegos de terror, pues oye, que se ha elevado, ¿no? Pasando los años, pues la calidad ha mejorado muchísimo, porque cuando salió el primer The Evil Within, estaba el género del survival horror y terror, estaba ahí, como que parecía que iba a empezar, pues, a florecer otra vez, pues con juegos como Alien Isolation, o Isolation, como se diga, salió la demo de Silent Hill PT y The Evil Within, ¿no? Por lo tanto, ahí es cuando estaba, pues, resurgiendo, por así decirlo, pues que los juegos de terror y demás, pues, tuvieron otra vez una calidad considerable. Y el primer The Evil Within lo guardo con mucho cariño, porque me pareció un grandísimo juego. The Evil Within 2, la verdad, poca gente valora el salto que dio, pero fue una evolución en cuanto a nivel de secuela, porque algo muy bueno que tiene el The Evil Within 2 es que es como una especie de mundo abierto en un juego de terror, obviamente sin ser un juego de mundo abierto, pero sí escenarios grandes donde estaban conectados y que era como una ciudad.
Y Devil Within 2 mejoró en eso. Ojo, que yo personalmente le guardo más cariño al primer Devil Within, pero Devil Within 2 me pareció una gran evolución a nivel de secuela con respecto a la primera entrega. Y tengo que decir que también a nivel de diseño de criaturas, a nivel de ambientación, pues era un juego, una secuela a la altura. Poco valor se le ha dado a esta IP, pero son dos grandes entregas que yo sinceramente les guardo mucho cariño y que siempre he deseado que una tercera parte algún día se anuncie. Y es la incertidumbre que tengo de qué va a pasar con Devil Within. La gente, sobre todo celebrando Hi-Fi Rush, lo veo comprensible porque es un juegazo y tiene pues potencial para ser una IP, pero que no nos olvidemos de Devil Within. Devil Within, hay mucha gente que pide una tercera parte, porque son dos juegos de terror, que ya no es solo eso, lo que he dicho que es la combinación perfecta entre un juego de terror y de acción, sino que son juegos divertidos de jugar. Para mí Devil Within, tanto el 1 como el 2, son dos juegos divertidos de jugar. Y me parecerá una pena que esta IP se quede pues en el olvido. En el olvido completamente, porque sí es cierto que no vendieron mucho. Y sobre todo Devil Within, el 1 y el 2, con el paso del tiempo, se les ha dado más valor, que es lo que suele pasar en estos casos. Que cuando salen al mercado, son buenos juegos, porque los dos han recibido buena crítica por parte de los jugadores, pero sobre todo conforme va pasando el tiempo, se le da más valor del que tenía. Y uno se acuerda, macho, pues es mejor juego, cuando ha ido pasando el tiempo lo recuerdo con muy buen sabor de boca, y son mejor de lo que cuando salieron en su día al mercado, pues se comentaba, ¿no? Yo tengo muy buena experiencia tanto con el 1 como con el 2. Sinceramente lo digo, son muy buenas entregas. Y ahora que está resurgiendo, que está subiendo mucho el nivel de calidad de los juegos de terror y survival horror, que como he comentado, que si Alan Wake 2, cuando tardamos años en ver una secuela de Alan Wake, y salió finalmente Alan Wake 2, que Resident Evil tiene, pues, está en muy buen estado de forma Resident Evil, tanto los remakes como los Resident Evil numéricos, que Silent Hill ha vuelto, que Dead Space ha tenido su remake y se comenta pues que al creador le gustaría hacer un Dead Space 4, que vuelve Alien Isolation 2, perdonad mi pronunciación, que vuelven muchos juegos de terror, ¿no? Y que estamos pues gozando de buena salud en cuanto a juegos de terror. No nos podemos olvidar tampoco de Devil Within. Hace poco nombré también Dino Crisis, vale. Devil Within pues es una IP más reciente, pero de verdad, un Devil Within 3 sería también la hostia. Sinceramente lo digo. Un Devil Within 3 sería la hostia. ¿Por qué? Porque a lo tonto. Devil Within 2 salió en 2017 y estamos ya a punto de meternos en 2025. Casi una década de Devil Within 2. Y pasará el tiempo y seguiremos preguntándonos cuándo va a haber una tercera parte. A mí, Sebastián Castellanos, la atmósfera que tiene tanto el primer Devil Within como el segundo, la ambientación, el diseño de enemigos, la combinación perfecta que he comentado, no llega para mí al nivel de Silent Hill o Resident Evil, vale, pero me parece una IP desaprovechada, una IP que cuenta con dos grandes entregas y que tiene potencial para más, sinceramente. Pero bueno, pues veremos a ver qué pasa en un futuro, pero ojalá tengamos de regreso algún día una tercera parte. Quiero saber qué pensáis vosotros, qué os ha parecido, qué os pareció el primer Devil Within y el segundo, y si os gustaría una tercera parte en un futuro, aunque esté difícil la cosa, la verdad. Tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.